Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén súper bien. El día de hoy quiero compartirles un poquito de mi día a día con mis hijas. Así comienza el día de Sherezade. Hola Sherezade, buenos días. Y pues bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes este video y aquí comenzamos. Primero, acabamos de levantarnos. Yo me levanté porque esta señorita ya se levantó primero. Por ahí está mi Dalai. Todavía está dormidita, así que la vamos a dejar un ratito más. Voy a comenzar primero bañando a esta señorita y después de bañar a esta señorita vamos a cambiarnos de ropa, vamos a arreglar el dormitorio, vamos a desayunar, después que Dalai se aliste y pues bueno, vamos a continuar compartiendo con ustedes el día a día de mi persona con mis princesitas. Es hora de cambiar a esta señorita porque está hecha del 2. Bueno, yo me voy a recoger la cola, todo esto en pijama, pero vamos a ponernos en acción, señorita Sherezade. Saluda, diga hola. Procedemos al baño. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Y volvemos. Eso. Bueno, pues esta señorita está lista, perfumada, cremada y de todo un poco, ¿no es cierto, Shere? Ahora pues es hora de irnos a desayunar y después de desayunar vamos a venir a hacerle alistar a Dalai para que se levante y comience también su día con pie derecho. Vamos, diga, vamos, 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 vamos. La señorita Sherezade me está vendiendo unos chicles. Ya le compré. ¿Qué estás vendiendo, princesa? ¿Qué está vendiendo, princesa? Unos chicles. ¿A cuánto me vende, señorita, los chicles? ¿Ah? Buenas, deme un chicle. Y ya se despertó la princesa mayor. Hay que desayunar. Sigue vendiendo chicles. Vamos a desayunar en estos momentos. Ten, ya, dame un chicle. Gracias. ¿ya? Ahí te quedas para irte. Ya, ahí te guardo ya. ¿Ya? No te preocupes, un incendio que sucedió por una razón desconocida quemó una mansión. Lo lamentamos, no es un final muy alentador. Mejor mira este gato, los gatitos son geniales. Tome, Mansión del bebé. artista.
Este edificio abandonado no hace mucho cumplió 100 años de ser construido y por supuesto su valor es de varios millones de dólares. Mira, antigüedades de verdad. Desafortunadamente, al igual que muchas otras mansiones, terminó abandonada y gradualmente colapsó hasta que un equipo de 40 artistas callejeros le dio una nueva vida. Una noche se reunieron en la antigua casa y pintaron casi todas sus paredes con coloridas obras de arte. Fue un verdadero espectáculo que cambió por completo el edificio abandonado, convirtiendo una vieja vivienda destartalada en una enorme pintura con vida. La mansión, ubicada en Los Ángeles, inmediatamente se valoró y fue vendida en una subasta por 90 millones de dólares. Tal vez vale la pena decorar todas las casas antiguas con dibujos. Mansión del crimen. La elegante mansión, ubicada en Woodstock, Georgia, parece una extraña encarnación de lujo. Mira las paredes pintadas con enormes y brillantes frescos y tapizados de mármol y oro por todas partes. Parece que el dueño de este pequeño castillo tenía un montón de dinero, pero tenía algunos problemas con el buen gusto. Estos interiores son usados a menudo en películas de gángsters, por lo que no es de extrañar que existan rumores de que la casa pertenecía a un criminal influyente o incluso a una verdadera mafia local. De hecho, la historia de la casa es mucho más simple y aburrida. El rico propietario de la empresa la construyó por sí mismo, pero pronto se declaró en quiebra y se vio obligado a vender su casa de lujo. Bueno, sería mejor decir que la intentó vender, pero... Bueno, ya Shere medio terminó de desayunar. Ahora estoy desayunando yo y después de desayunar voy a hacer ejercicio, así que bueno, espero que me acompañen y que no se rían mucho si por ahí hago el ridículo. Acabo de sufrir una calamidad. Me acaba de hacer pipí mi preciosa hija y ahorita voy a cambiarle de ropa por segunda vez en el día porque se ha hecho popó hasta la cabeza, creo. Ya la lavé, le cambié, se hizo pipí. Ahorita vamos a cambiarle de ropita a esta señorita por segunda vez. Bueno, pues ya Dalai se fue a cambiar de ropa, se pegó un bañito. A mí me llegó un cartoncito de Avon, porque pues bueno, yo me dedico a esa venta, ¿sí? Ahorita está jugando Dala con Shere. Y vamos a ponernos a hacer ejercicio. Vamos a ponernos a hacer ejercicio aquí en mi sala. Pues bueno, creo que les había comentado en un video en vivo que hice hace unos días que pues bueno, yo no es que vivo con lujos ni tampoco vivo en una mansión, vivo humildemente, no mal, no vivimos mal, pero tampoco es que tengo una mansión de casa. Todo lo que ustedes ven ahí en el suelo son donaciones que la fundación que mi familia y yo manejamos, pues vamos a entregar a muchas personas que ya nos han dado sus datos. Esta es gestión de mi abuelita, de mi mamá, y pues bueno, ellas se les agradece por ese noble corazón que tienen. Esto estamos pues ya organizando para poder hacer la entrega. Y eso es todo lo que les puedo contar ahorita. Ya voy a poner la cámara a grabar mientras Dalai y yo hacemos ejercicio. Y Sherezade nos acompaña en su carrito último modelo. Guapa. Así que ya empezamos y nos colocamos. No necesitamos nada de material hoy. Solo ganas de pasarlo bien, ¿sí? Venga, vamos aquí. Empezaremos con el primer ejercicio, Superman. Tenemos que apretar el abdomen, coger una buena posición y en isométrico tener el cuerpo bien fuerte, ¿sí? Me coloco en esta posición, abdomen hacia adentro, estiro brazo y estiro pierna. Simplemente aguanta aquí, busca una línea con tu cuerpo. Aprieta la musculatura, abdomen hacia adentro y no dejes caer la lumbar. Aquí, apretando. Y aguanta. Mira, nos vamos a mover un poco así, círculo. Y si lo haces bonito, mejor. Ahí. Muy bien. Hacer ejercicio. Bien, vamos. 1, 2,
3 y 4. Aguanto. 4, 3, 2 y 1. Estiro atrás, alargo, venga aquí y estira. Venga, empezamos a entrar en calor. Me coloco en el otro lado, alargo y estiro. Abdomen apretado, busca la línea con tu cuerpo y aguanta. Aguanta. Bien, venga. Ahí, grande, bonito. ¡Uah! Círculo. No dejes de apretar el abdomen. Muy bien. Sigue. Grande. ¡Woo! Acabé de hacer ejercicio. Ahorita pues bueno, después de haber comido, después de haber hecho ejercicio, después de haber visto los productos, después de haber estado en casa, es hora de arreglar el cuarto. Voy a comenzar ahorita a arreglar mi cuarto y después de eso pues bueno, me voy a pegar un bañito y me voy a poner a trabajar. Sherezad está dormida. Dalai está abajo haciendo deberes. Ya le vamos a ir a ver un ratito cómo hace deberes para que la animen. Y pues bueno, así es mi día a día. Bueno, no todos los días son iguales, pero por lo menos hoy así va. Bueno, cuarto arreglado, cuarto limpio. Me voy a pegar un bañito. Vamos, antes mejor. Vamos a ver qué está haciendo Dalai, rapidito. Y vamos a cacharla a ver si está haciendo deberes, ¿ok? Vamos a verle, vamos a ver. ¿Qué hace, señorita? Comiendo. ¿Qué comes? Sopa. ¿Qué rica? Hola, pues bueno, ya acabé de bañarme. Ahorita voy a medio retocarme mi hermosa cara porque tengo que grabar unos videos. Y pues bueno, lo voy a hacer en compañía de mi princesa, la chiquita, porque la grandota está por allá abajo haciendo deberes. ¿Cierto, Shere? Saluda a la gente, diles hola, a ver, préstame. Toma, ve, mira, toma el peluchito, mira. Qué bonito, a ver, toma, tenme ya. ¿Qué pasa, mi amor? Bebé, Sherezade. Tremendita.
Ya es hora de merendar, ¿verdad, Shere? Sí. Pues bueno, ya está de noche. Vamos a la merienda. ¿Dónde está la merienda? Dalai, ¿usted ya merendó? Ya comió recién. Bueno. Pero sopa. Y ahorita está pegando ¿Y nosotros ya está lista nuestra merienda? ¿Sí o sí? Sí o no. Sopita. Sherezada está comiendo sopita. Rica sopita. Diga. Comiendo sopita. Es porque es una miquiada. No es miquiada, es linda que come toda la sopita. Y después de un largo día, ya es hora de dormir. Dalai está lavándose la boca. Yo voy a ponerme mi pijama y esta señorita también se va a poner su pijama. Ay. Y vamos a acostarnos a dormir. Gracias por habernos acompañado. En este día, pues bueno, ha sido un placer poder compartirles un poquito de lo que hago con mis hijas, de cómo comparto con ellas, de cómo me organizo para poder estar con ellas y trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer. Los quiero mucho. Bueno, pues ya nos vamos a dormir. Ahora sí ya estamos las 3 dueñas de cama. Dalai ya se aseó, se lavó su boca. Ahorita vamos a rezar. Sherezade, pues bueno, también ya está a punto de dormirse. Y yo también ya estoy muy cansada. Mañana será un nuevo día. Los queremos mucho. Besitos y bendiciones a todos ustedes. Bye.